La ficción ha permitido que podamos experimentar toda clase de sensaciones que, en mayor o menor medida, se nos ve negada en la vida real. Vargas Llosa, en su discurso del recibimiento del Premio Nobel, mencionaba que inventamos las ficciones para que de alguna manera podamos vivir las muchas vidas que quisiéramos tener. Es por eso que al leer, ver o jugar una historia atrapante somos capaces de reír, de asustarnos, emocionarnos y hasta de llorar con el mundo narrativo y las situaciones que se nos presentan. El siguiente video trata de esta última sensación. La risa y el llanto son dos caras de una misma moneda. Ambos, la tragedia y la comedia, pertenecen al mismo arte conocido como drama, y hoy quiero rendir homenaje a una de esas caras. Saber hacer reír o emocionar a los espectadores es un trabajo que requiere de todo el talento del autor, y los distintos formatos en los que se puede ver representado el género narrativo nos ha dado ejemplos maravillosos de esta habilidad. Por eso hoy te presento 7 momentos emotivos de la ficción. Considero que la mejor manera de comenzar un top relacionado con la ficción es con un ejemplo literario, es decir, la expresión suprema de la memoria en la historia de la humanidad. La literatura forma parte importante de nuestra historia social, y por lo mismo me parece justo que sea ella la que abra este top. Y el ejemplo que ocupa el 7º lugar es uno que, en mayor o menor medida, puede generar cierta reticencia en la audiencia que pudiera estar viendo este video, porque corresponde a una corriente de pensamiento judeocristiana. Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky es una obra maravillosa, y sienta un antes y un después en la manera de entender la relación de dos personajes que se ven enfrentados a la situación de enemistad propia que se da entre un criminal y su persecutor. Pero este puesto no trata ni de Rodion Raskolnikov ni de Porfirio Petrovich, sino que más bien de otro personaje que a primera vista pasa desapercibido. Hablamos de Semyon Marmeladov, quien es padre de Sonia Semyonovna y principal representante de la miseria social que Dostoyevsky refleja en su obra. Marmeladov posee todos los atributos que podrían definir a un paria de la sociedad rusa de la época. Es un desempleado que vive emborrachándose y que tiene en la miseria a su esposa e hija, la cual esta última debe incluso dedicarse a la prostitución para subsistir, algo, de más está decir, sumamente mal visto en una sociedad tan profundamente cristiana como la que nos presenta Fyodor en su novela. A priori, uno podría pensar que es casi imposible sentir empatía por un personaje como Marmeladov, pero Dostoyevsky no pierde un segundo en demostrarnos que estábamos equivocados. Y es en el capítulo 2 de la primera parte del libro que se puede apreciar una de las escenas, al menos en mi humilde opinión, más desgarradoras y tristes de la novela, la cual es Marmeladov llorando por su hija Sonia y dando un discurso profético de cómo ella será perdonada por sus pecados y que incluso por gracia de ella él también será perdonado. La manera en que Fyodor escribe este momento es sencillamente sublime, y hay que leerla para poder comprenderla mejor en toda su dimensión. El discurso de Marmeladov a Rodion en la cantina se queda con el puesto número 7. No es misterio para nadie que los videojuegos han sabido posicionarse como un formato narrativo que puede otorgar resultados de inmersión que superan por mucho a los formatos más tradicionales. Y no es de extrañar que muchos escritores y desarrolladores talentosísimos supieran aprovechar al máximo esta cualidad del medio. Ejemplos de videojuegos que narrativamente son excelentes hay muchos, y ejemplos de videojuegos que han podido emocionarnos hasta las lágrimas hay aún más. Pero curiosamente, quien se posiciona en el puesto 6 no es un videojuego tan destacable en su apartado narrativo. De hecho, podríamos decir que son muy pocas las ocasiones en que este videojuego utiliza el recurso textual para contar su historia, y es por esto último que considero que tiene mucho más mérito que se encuentre en este top. Estoy hablando de Shadow of the Colossus, y más específicamente de la escena de la caída de Agro. La importancia que esta linda yegua tiene en la historia se puede medir en muchos niveles, desde su utilidad en combate contra algunos colosos, hasta la posibilidad de enfrentar la soledad que invade la tierra en la que estamos. Que Agro sea una inteligencia artificial que no siempre te obedezca es un punto brillante del videojuego, porque nos permite pensar en esa masa de polígonos tridimensionales como algo más que un ser virtual. Es nuestra única compañera en esta cruzada tan difícil. Es por eso que cuando cae, duele, porque no te lo esperabas. No había nada que diera alguna señal de que Agro desaparecería en el camino al último coloso,
y te hace pensar en todos esos momentos en que ella te acompañó y todas las veces en que tal vez fuiste cruel golpeándola en el galope a pesar de que ella se quejaba cuando lo hacías repetidas veces. Creo que pocas veces se puede lograr lo que Fumito Ueda ha conseguido con este videojuego. El poder transmitir emociones tan fuertes y palpables con apenas el uso de palabras. Ahora, si me disculpan, debo limpiar una lagrimita que se ha metido en mi ojo. Whoa, that's fucking scary. Oh god, that's shit. awesome! Oh my god! Aggro! No! Do it! No, please no! Do it! Oh, no, not this! No! Oh god, that happened? Aggro! You fucker, you never told me that happened! No! Aggro! Oh, that sucks! No. Heaven, I'm in heaven, and my heart. Ya hemos hablado de libros y videojuegos, por lo tanto, ya viene siendo hora de que le toque el turno al formato que, desde su concepción, ha sabido despertar en el espectador un sinfín de emociones. Estamos hablando, por supuesto, del cine. Al igual que en los casos anteriores, resulta extremadamente difícil elegir de buenas a primeras un ejemplo que sobresalga entre los demás. Son muchas las películas que poseen escenas maravillosas que, ya sea por tristeza o júbilo, nos han hecho llorar como si lo que estuviera ocurriendo en pantalla lo estuviéramos viviendo nosotros. Pero de entre todos los ejemplos que se nos pudieran ocurrir, considero que hay uno que se lleva el premio: la ejecución de John Coffey en la película La Milla Verde. Desde el reparto, pasando por su dirección, guión y hasta el libro en el que se basa el film, este no hace otra cosa que respirar calidad. Las actuaciones de Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse y demás actores que participan en la escena son sencillamente fantásticas y permiten que el momento de la ejecución cale hondo en los corazones de hasta el más duro espectador. Más aún cuando podemos escuchar a John Coffey cantando I'm in Heaven mientras le ponen la capucha, con una tristeza apabullante. ¿Quién dice que los hombres no lloran? John Coffey ha sido condenado a morir en la silla eléctrica por un jurado de civiles. La sentencia fue impuesta por un juez que ejerce en este estado. ¿Tiene algo que decir antes de que la sentencia sea ejecutada? Lamento ser lo que soy. Por favor, jefe. No me ponga esa cosa sobre mi rostro. No me ponga en la oscuridad. Le temo a la oscuridad. De acuerdo, John. Heaven, I'm in heaven. Heaven, I'm in heaven. Heaven, I'm in heaven. Heaven, I'm in heaven. Heaven. Heaven, I'm in heaven, and my heart. Todas las obras que se han mencionado hasta ahora podrían servir para un video completo por sí mismas y en representación de la disciplina que las vio nacer, es decir, la literatura, los videojuegos y el cine. La obra que ocupa el cuarto lugar no se queda atrás y corresponde a lo que a mi juicio es una de las historias del manga y anime mejor escritas hasta la fecha. Estoy hablando de Hunter x Hunter. Enumerar todo lo que está bien en Hunter x Hunter es una tarea bastante extensa, pero de buenas a primeras lo que más se podría destacar de esta maravillosa obra son los antagonistas que se nos presentan en cada arco argumental del anime. Todos, o casi todos, son excelentes personajes y aún mejores antagonistas, pero quien se lleva todos los elogios es, sin duda, Meruem, el rey hormiga y principal villano del arco de las hormigas quimera. El caso de Meruem es especial porque, al igual que como pasa con Marmeladov en Crimen y Castigo, al principio es muy difícil poder simpatizar con el personaje.
Vemos cómo dispone de la vida de aquellos seres a los que considera inferiores a él, y cómo incluso acaba con una familia completa, incluyendo a una niña pequeña sin ninguna pizca de piedad. Sin embargo, luego de todas las etapas por las que pasó el personaje, luego de todo su desarrollo, al final, cuando se encuentra moribundo en los brazos de Komugi, todo esto ya no importa, porque comprendemos que Meruem, al igual que gran parte de las hormigas quimera, es víctima de su naturaleza. Por ser un personaje con un desarrollo fascinante, por tener una de las relaciones más bonitas en la historia del anime y por brindarnos uno de los enfrentamientos más épicos, ya no solo del género, sino que de la ficción en general, es que no podemos más que quitarnos el sombrero y aplaudir con lágrimas en los ojos el hermoso final que se le dio a su personaje. 441ひょ651牙う272忍び新た小麦いるかはいな、いますとも。どこにも行きません。451中将。罪だな小麦いるかはいはい、いますとも。さあもう一曲、負けた方からですよ。小麦はいはい、何ですか？結局要はお前に一度も勝てなかったな。何をおっしゃいますやら、勝負はこれからですよ。そうだな。151水951水。小麦いるかはいな、もちろん。メルエム様の番ですよ。少しだけ疲れた。ほんの少し眠るから。このまま手を握っていてくれるか。小麦いるか。聞いてますとも。わかりました。こうですね。すぐ起きるから。それまでそばにいてくれるか。離れたことありませんよ。ずっと一緒です。小麦。はいはい。何ですか？ありがとう。こちらこそ。最後にはい。名前を呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。私もすぐ行きますから。Heaven, I'm in heaven, and my heart beats. El momento que ocupa el tercer lugar de este top es uno bastante especial y personal. A pesar de que consumo muchas historias y me encanta analizarlas, siento que nunca pude aprender de ellas y ser lo suficientemente capaz de crear mis propias historias. Durante mucho tiempo, ya sea por evasión o inmadurez, atribuí esta falta de creatividad a los recursos que poseía, hasta que me encontré con cierto videojuego, con cierto experimento del RPG Maker llamado To The Moon. To The Moon es el ejemplo palpable de que basta con el talento y las ganas suficientes de contar una historia para crear una obra fascinante. Evidentemente, este videojuego está lleno de falencias si lo analizamos desde la perspectiva de sus mecánicas jugables, y de hecho es muy posible que si se hubiera hecho en otro formato, como Visual Novel por ejemplo, habría funcionado mucho mejor. Pero al final, lo realmente importante es lo que la obra tiene que decirnos y cómo se presentan sus fábulas y su relato. Y To The Moon sabe hacerlo por todo lo alto. Todas las historias, todos los viajes, todos los problemas, las risas y todos los relatos de esta gran historia convergen en un final redondo que emociona en más de un nivel. Por un lado, está la sensación de satisfacción de poder cumplir la última voluntad de Johnny Wiles, la cual era poder viajar a la luna. Pero por otro lado, queda la amargura de comprender que River, la esposa de Johnny, murió sin poder comprender por qué este último no podía recordar los eventos que vivieron juntos en la niñez.
Este final agridulce es todo lo que necesitamos para saber que no se necesitan grandes recursos para hacer una gran historia que nos pueda emocionar hasta las lágrimas. Y es por eso que se queda con el tercer lugar. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats. Full Metal Alchemist Brotherhood es una obra que sobrepasa todos los estándares de calidad. De hecho, considero que pelea codo a codo con Hunter x Hunter el puesto de mejor anime shonen, aunque eso sería tema para otro video. La cuestión es que Full Metal Alchemist Brotherhood es sublime, y una de las claves de su excelente calidad reside en sus personajes. Cada uno de ellos es muy creíble en su desarrollo, y Hiromu Arakawa, la mangaka que escribió esta hermosa historia, se encarga de dejar bien claro que no hay una línea perceptible que separe a las buenas y malas personas que se mueven en su mundo, sino que hay una escala de grises que solo podemos dilucidar si conocemos el trasfondo y naturaleza de los personajes. Van Hohenheim comienza siendo un arquetípico padre ausente de protagonista de anime shonen. Más adelante en la historia aparece, pero esto no ayuda en nada a que simpaticemos con él, ya que sus interacciones con los protagonistas son muy toscas, casi como si no quisiera saber de ellos, y eso sumado a la sospecha de que él creó a los homúnculos, lo que lo convertiría en el villano principal de la historia, incrementa aún más el rechazo del público por el personaje. No es hasta el capítulo 40 del anime que descubrimos la verdad detrás del personaje, de cómo fue engañado y condenado a una vida eterna que no deseaba, vida eterna que para colmo fue el resultado del sacrificio de la vida de todo su pueblo. Como espectador, pasamos por todas las etapas emocionales con este personaje. Al principio nos indignamos por cómo estuvo ausente en la muerte de su esposa en los peores y más difíciles momentos de la infancia de los hermanos Elric. De ahí pasamos al enfado cuando se presenta ante Edward y lo recrimina por sus actos como si tuviera el derecho de hacerlo después de tantos años de abandono. Después le sigue un tanto la incertidumbre al ver que el personaje realiza ciertos actos benevolentes, hasta que llegamos a la compasión al conocer su verdadera historia. Finalmente, con todas las cuentas saldadas, queda el llanto, algunos de tristeza y otros tantos de alegría por el cierre que se le dio al personaje. Lo que sí es seguro es que esta escena, tan bien realizada tanto en el manga como en el anime del 2009, no deja indiferente a nadie, sencillamente una escena digna de repasar. Tadaima, Torisha.エドワードが親父って呼んでくれたんだ。クソがついてたんだけどな。人より長く生き続けるなんてしんどいことばかりだと思ってた。だけど君は息子たちに会えて生きててよかったと心から思えるようになった。充実した人生だった。そうさ、十分だ。ありがとう、トリシャ。ああ、でも、やっぱり死にたくねえって思っちゃうな。ほんと俺ってしょうがねえな。ハイム、なんだい、帰ってたのかい。バカタレがなんて幸せそうな顔して死んでんだい。やっと見つけた新しい朝は月日が邪魔をする。向かう先は次じゃなくて次ばかり追いかけた。 Heaven, I'm in heaven, and my heart. Muy como en el puesto número 7 que abrió este top con un ejemplo literario, considero que la mejor manera de cerrarlo es con otro ejemplo proveniente de la maravillosa disciplina conocida como literatura. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un libro que ya he referenciado y reverenciado en otros videos. ¿Y cómo no hacerlo? Si corresponde a la mejor obra y epopeya escrita, y contiene en él
al más completo de los protagonistas que jamás se haya visto en la ficción en cualquier formato. Me refiero al propio Don Quijote de la Mancha. Todos los protagonistas, todas las historias, todas las ideas y recursos de la narrativa moderna se lo debemos a este simpático pero trágico personaje, que en su larga aventura, acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, pudo entretener a millones de lectores a lo largo de los siglos desde que fue escrito. Es por eso que la muerte de Don Quijote, la escena de su agonía en completa cordura después de haber vivido la locura, se queda con el primer lugar, porque representa el más trágico de los desenlaces posibles, el haber perdido todo lo que eras. Es imposible no romper en llanto cuando leemos las palabras de Sancho Panza suplicándole a Don Quijote que no renuncie a seguir sus fantasías, incluso si para eso debe culparse a sí mismo de haber perdido el duelo ante el caballero de la Blanca Luna. Ay, señor, no se muera vuesa merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado. Quizás tras una mata hallemos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. La muerte de Don Quijote es la muerte de un idealista, del más grande jamás habido, y por lo tanto es la muerte del idealismo mismo que sucumbe ante la realidad, una realidad deprimente y apagada, en la que no vale la pena caminar porque ¿qué es la vida sin la aventura de la locura? ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Y eso ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, por favor te encargo dejar tu me gusta para saber que así fue. Si de verdad te gusta mi contenido, te recomiendo que te suscribas para futuras publicaciones. Sin nada más que agregar, me despido. Soy un opinólogo random y te deseo una feliz semana. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor.